El clásico espacio del gremio AMSAFE, todos los sábados, bueno, un poquito antes, un poquito después, estamos más o menos en este horario para compartirlo con ustedes. Y como siempre, la visita del secretario seccional de AMSAFE, General López, Alberto José Maurino. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, por suerte. Muy bien. Lindo día hoy, ¿no? Hermoso. Espero que no tengamos, que se nos descomponga. No, quédese tranquilo. Está pronosticado. No está pronosticado. Hasta el jueves de la semana que viene. Es buena noticia. Bueno. Vamos a seguir hablando de educación. Por supuesto, para eso estamos. Un tema que es interesante, pero también, me da satisfacción que hoy, en muchos medios y muchos colegas y otros que no son tan colegas como gente de la política, están hablando y esforzándose en hacer algo sobre el tema educativo. Bueno, es muy interesante para Seguro que sí. Vamos a seguir hablando sobre este tema de las responsabilidades, ¿no? Bien. Recordad que vos en su momento estuvimos hablando de los derechos y deberes de cada uno de los actores de la educación, como son los padres en primer lugar, después los docentes y los niños, que son los tres actores básicos, y algún día hablaremos también de la institución en sí, donde todos esos actores pertenecen o de alguna manera transitan dentro de ella. Pero dentro del tema de las responsabilidades habíamos hablado de esta manera de responder de cada uno de ellos, ¿no? De los padres por sus hijos y obviamente los docentes por cada uno de los alumnos que están dentro de las escuelas. Y en ese ámbito vamos a seguir hablando hoy en un tema interesante que es el respeto al horario de clase. Qué bueno. Que los profesores respeten el horario de clase. Cuando digo el horario de clase, digo que el docente esté frente a los alumnos, permanentemente. Y esto hay que decirlo porque tiene que ver con la previsión, una palabra que hay que grabar a fuego en todos aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad. La previsión es un elemento muy interesante para después, de alguna manera, deslindar esa responsabilidad si se hizo las cosas como correspondía. Por lo tanto, uno ve a veces situaciones dentro de las escuelas, y uno más que está en el ámbito, que un padre a lo mejor llega y quiere hablar con un docente, digo porque a veces se interpreta que cuando no se da la posibilidad de hablar con un docente, algún papá, puede pensar que algo está mal. Y en realidad tiene que ver con esto de que el docente esté permanentemente frente a los alumnos. En el hipotético caso que no pudiera estar frente a los alumnos, o sea, nunca los puede dejar solos. Esta es la frase. Nunca los puede dejar solos. Repetimos. Nunca los puede dejar solos. Significa que ni siquiera ante la orden de un superior debe abandonar a los alumnos. Si lo hace, tienen que tomar el recaudo de que venga alguien y se quede con ellos. Por eso a veces que cuando no siempre hay personal disponible en los establecimientos para quedarse con los alumnos para que ese docente pueda hablar con los papás, a veces se le dice no, venga en otro momento, en otro horario, que en realidad, desde el punto de vista organizacional, nunca se debe prestar atención a que alguien quiera hablar en el momento con el docente, sino siempre se le tiene que generar una previsión para esto. Una previsión. Y la previsión significa darle un lugar en un horario que el docente esté libre, por las horas libres que tiene, y ahí darle la entrevista. Eso es organización. Por eso ha habido casos, muchos casos, pero uno de ellos es paradigmático, un docente que abandona su lugar de trabajo porque lo llamó el director para hacerle alguna sugerencia o indicarle alguna tarea. En el momento que deja los alumnos solos, uno de los alumnos en el momento de lluvia tenía un paraguas. Con ese paraguas se pusieron a jugar y hizo un daño visual en un ojo a otro compañero. Obviamente, cuando llega a la justicia, se condena al director y al Estado, ¿no? Entonces, digo, hay condenas sobre esto. La justicia actúa, no es que es algo que no puede queda pasar libremente. Obviamente. Esto de que los chicos nunca tienen que quedar solos es muy interesante. Ahora vamos a analizar algunas situaciones que tienen que ver con alguien que tiene más riesgos que los propios maestros que están dentro de las aulas, más allá que tienen que tener muchas consideraciones para cubrir estos potenciales riesgos. Que son los profesores de educación física, de cual yo obviamente vengo... De ahí naciste como docente. Como docente, profesor de educación física. Bueno, indudablemente en aquel momento de estas cosas no se hablaban, y a renglón seguido, cuando uno va investigando, se da cuenta cuántas falencias tiene el sistema de que no se enseña, que no se forma este ciudadano, como decíamos normalmente nosotros, y que indudablemente impacta después en consecuencias que son gravísimas para los propios ciudadanos. Puede ser un profesor o cualquier ciudadano que comete un ilícito sin saber que lo está haciendo o porque cree que está bien, ¿no? Y en realidad no lo es así.
Entonces, desde el punto de vista de los profesores de educación física, dejar solo tampoco se puede hacer, bajo ningún aspecto, básicamente cuando ellos están fuera de las escuelas, pero a su vez tampoco darle tarea, ni los maestros, ni el profesor de educación física, tarea a los docentes que significa algún tipo de riesgo. Y si dan una tarea, tiene que ser relacionada con la tarea que están haciendo, o con alguna actividad que tiene que estar vigilada, nunca solo, vigilada, nunca solo. A veces los profesores de educación física, por esta cuestión de que nunca nos han dicho absolutamente nada, vamos a suponer que un profesor de educación física que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Digamos, 57, 58, que está a punto de jubilar. Si ya no es el profesor de educación física atlético, que tiene cuando salió del instituto, obviamente, 22, 23 años, y en el juego alguna pelota cae al techo de un vecino o cae arriba de un árbol y hay que bajarla. Correcto. ¿A quién se supone que tiene que mandar a bajar la pelota? ¿O lo hace? Suelen mandar a un alumno, probablemente. Suelen, probablemente. Nunca. Porque es un potencial riesgo. Quedará la pelota ahí, arbitrará los medios. Si no sube él, arbitrará los medios para que esa pelota pueda ser bajada de otro modo. Nunca. Vos has estado en una escuela, ha pasado y vos sabés que eso pasó. Sí, infinidad de veces. Sigue pasando. Digo, así que estas cuestiones que parecen menores no son tan menores desde el punto de vista de la previsión y los riesgos que pueden tener los chicos en las escuelas. Otro tema con los profesores de educación física, cuando llueve. Entonces diciendo, bueno, para no suspender las clases vamos a dar actividad física dentro del establecimiento. Y resulta que dentro del establecimiento vos tenés un patio que está cercado de cuestiones que pueden dañar al alumno. Paredes, columnas, vidrios, vos sabés, bancos. Exacto, pero aún dentro de un patio abierto. El patio puede tener 10, 15 metros, pero al terminar los 10, 15 metros puede haber una puerta, puede haber una galería con pisos resbaladizos, puede haber muchas cosas. Seguro. Y a veces si uno hace una actividad parecida a la que hace por fuera, correr y demás, ese correr, cuando vos querés parar o frenar, tenés que tener un espacio para hacerlo, ¿no? Sí. Se han dado casos muy paradigmáticos, ¿no? De gente que ha realizado esta actividad y chicos que han golpeado contra una puerta, que se han golpeado contra un blinde, que si el vidrio es un blinde, mejor no pasa nada, pero si un vidrio común el daño puede ser irreparable. Exacto, hace daños muy irreparables. Eso con los profesores de educación física y con los chicos. Vamos a hablar de aquellos chicos que tienen problemas de conducta. Y que pareciera ser que como tienen problemas de conducta, lo mejor quizás el docente puede decir, bueno, fue un caso fortuito, yo no lo pude prever. Bueno, hay que decir a los docentes en general que todos aquellos que tienen problemas de conducta, que pueden ser diversos, pero que a lo mejor son inquietos, traviesos. Hiperkinéticos, chicos muy activos. Hiperkinéticos, exactamente. Hay que prestarle atención a esos chicos más que a los otros y tomar las medidas necesarias para que no puedan ocasionar problemas. El que sea hiperkinético, tenga problema de conducta, cuando le pase algo, no lo desresponsabiliza al profesor, sino hizo lo que tenía que hacer, atendiendo a que ese chico tenía esas diferencias. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En ese caso, prestar mucho más atención y valorar o elaborar un programa de atención específica para que el riesgo potencial, que para otro chico no lo sería tanto, para este es mayor. Con respecto a quién? A sí mismo, porque también se pueden hacer daño a sí mismos y obviamente a sus compañeros, ¿no? Hablamos y en un momento también dijimos sobre el tema de la seguridad y higiene, insistimos sobre esto. Cuando hablamos de la seguridad, hablamos de estas cosas, tenemos que ver en qué condiciones están los chicos, porque esas condiciones pueden hacer que ese chico tenga algún inconveniente a futuro, ¿no? Seguro. Que puede ser, por ejemplo, los paños de vidrio con vidrios comunes en las escuelas. Sustancial. Es un elemento que está todavía, que aún hay escuelas que se siguen construyendo con vidrio que no son los correctos, aún con arquitectos en esta época, con gente que sabe lo que tiene que hacer, y sin embargo desde el Estado absolutamente nada se hace, como tampoco se hace nada con todas las escuelas que hoy tienen vidrio que no pueden tener. Hablamos los chicos del problema de conducta, y ahora vamos a hablar, y en los últimos minutos que nos queda, de las escuelas técnicas. Imagínense que sí, estos problemas hay que atenderlos, y hay que tener esta visión de seguridad, de previsión en una escuela común, en las escuelas técnicas. Hay que tener mucho más cuidado. Seguro. Y hay que decirlo con claridad, no todas ellas, cuando están trabajando dentro del ámbito de las máquinas, los chicos tienen los elementos que se requiere de seguridad, básicamente como cualquier trabajador en cualquier lugar. De hecho, sabemos que muchos trabajadores en muchas empresas tampoco lo tienen. ¿No? Sí. Es más, que a veces aparecen un elemento de seguridad cuando avisan que viene la inspección. Digo, bueno, todas esas cosas tarde o temprano se pagan y se pagan caro. Sí. Así que
Hablando de todas estas cuestiones, vamos a hablar también de las escaleras. Es un tema interesante en las escuelas como riesgo. Muchas escaleras tienen pisos deslizantes, no tienen ninguna cobertura que pueda hacer que esas bandas ásperas que antideslizantes. Y a renglón seguido, muchas no tienen pasamano. Eso ya es gravísimo. Es gravísimo. Bueno, ha ocurrido casos muy importantes de chicos que subiendo una escalera por algún motivo, al no tener pasamano o baranda, indudablemente han sufrido serios problemas ante una caída. Sí, vienen jugando, se empujan uno con el otro y se pueden caer. Exactamente. Y eso es negligencia de todos aquellos que estamos dentro del sistema. Por eso es cuando alguien hace una nota, por ejemplo, para deslindar de responsabilidad civil, como con el deber que tienen los directores, y si no lo tienen los directores, lo pueden hacer los maestros, de denunciar esa situación irregular de seguridad y higiene en las escuelas y elevarlo a superior inmediato para que pueda tomar nota del asunto. Si eso no se hace y ocurriera algún hecho, es muy difícil que puedan deslindar esa famosa responsabilidad. ¿Que impacta dónde? Hablando de responsabilidad civil, siempre en cuanto sea un daño, y ese daño no sea tan importante que puede terminar hasta con la vida de algún alumno, como ha ocurrido, y sigue ocurriendo hoy en el país, no es que no ocurra. Entonces, hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad civil, tenemos que insistir básicamente en el principio de la seguridad. Y también avanzar en algo que, si bien ya se está previendo muchas cuestiones, tiene que ver con los viajes de estudios. Todas estas cosas que dijimos hay que profundizarlas, no las vamos a repetir, pero en los viajes de estudio hay que profundizarlas más aún. Pero no solamente profundizar las medidas de seguridad, sino asegurarse que el colectivo esté en regla, que por donde van a circular haya elementos o hospitales y demás donde si hay un problema los chicos puedan ser atendidos. Y nunca, no solo en actividades normales, nunca que los chicos vayan solo a algún lado. Y también hay que observar la cantidad mínima de relación de docente con alumnos para poder atender a esa seguridad. Vamos a seguir quizás hablando en algún momento de este tema, da para mucho más. Mucho más, sí. Pero en la próxima vamos a avanzar en estos son riesgos de responsabilidad civil. ¿Qué puede pasar con un docente en cuanto a lo penal? Y vamos a terminar en algún momento qué puede pasar con los docentes en el ámbito administrativo. Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta el próximo sábado. Gracias.